Dios les bendiga, la paz del Señor en vuestros corazones. Estamos muy contentos en esta noche de comenzar nuestra transmisión a través de Facebook y de YouTube. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares con este tu programa, Tiempo de Restitución. Sabemos que este programa va a ser de bendición para tu vida, para tu espíritu, para tu familia y para todas aquellas personas que en este momento están pasando por momentos difíciles y situaciones de crisis. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios va a estar ministrando a tu vida de manera bien especial. Nosotros queremos, a través de este programa, poder bendecir a tantas personas y poder alcanzar a tantas vidas que en esta hora pueden tener necesidad de una palabra de esperanza, de aliento, de consuelo y de transformación para tu alma. Sabemos que a través de los testimonios, a través de las disertaciones que vamos a estar teniendo, vas a recibir bendición para tu vida. Por eso te exhortamos en esta noche que te quedes ahí con nosotros, que no te muevas y permítele al Espíritu Santo de Dios que te ministre de manera especial. En esta noche me acompaña la pastora Carmen Oyola y quiero darle la bienvenida. Bienvenida, pastora. Dios le bendiga, pastora. Amén. Gracias al Señor por esta oportunidad. Sabemos que vamos a tener un mayor alcance y como siempre la palabra del Señor va a ser de grande edificación a tu vida. Claro que sí. Vamos a tener una serie de programas que sería bueno que tú estuvieras muy atento porque vamos a comenzar unos temas y vamos a estar disertando sobre ellos semanalmente, así que los temas van a tener secuencia. También vamos a estar trayendo testimonios bien impactantes, vamos a estar trayendo predicaciones. Sabemos que va a ser un buen tiempo que vamos a tener de coinonía nosotros y poder llegar hasta el lugar donde tú te encuentras en este momento. En esta noche, pastora, vamos a estar hablando, comenzando un tema que es muy interesante. Nosotros como creyentes, cuando venimos a los pies de Cristo, entramos, ¿verdad?, dentro de una dinámica de saber y de encontrar cuál es el propósito por el cual Dios me trajo a la tierra. Yo creo que dentro de la vida de los cristianos, lo más importante es tu poder encontrar ese propósito. La vida del creyente es una vida de grandes expectativas. Y cuando nosotros venimos al Señor y le damos el corazón, nuestro mayor anhelo es poder servirle en aquello para lo cual Dios nos llamó, ¿verdad? Y nos trajo a la tierra. La salvación es gratuita, es por gracia. No nos costó a nosotros nada. A Cristo le costó precio y precio de sangre. Pero, el discipulado, el ministerio, los llamados cuestan. Sí, Señor. Cuestan. Pastora, tocando el tema que acabas de mencionar, nosotros podemos tener éxito en muchas áreas de nuestra vida y podemos alcanzar muchas metas y sabemos de gente que se ha esforzado y ha podido llegar a unas metas bien altas. Pero hay una realidad, si dentro de todas las metas que nosotros alcanzamos o nos proponemos alcanzar en la vida, no nos conectamos con el propósito por el cual Dios nos creó, vamos a sentir una insatisfacción a pesar de haber llegado a lugares altos. Y hay personas que pueden estar diciendo, pero si estudié, pero si me esforcé, si soy exitosa, soy exitoso, ¿qué me pasa? ¿Por qué siento este vacío? Porque el hombre nunca podrá sentirse plenamente satisfecho hasta que no alcanza, hasta que no encuentra y alcanza el propósito por el cual Dios le creó desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ha hecho únicos a todos y nos trajo a la tierra a cada uno de nosotros con un propósito, ¿verdad? Dentro de lo que es el propósito de Dios, eso cumple otras expectativas del cielo, ¿verdad? Porque Dios nos hizo seres relacionares, ¿verdad? Para relacionarnos unos con los otros. Quiere decir que yo dependo de ti, tú dependes de mí, el otro depende del otro, ¿verdad? Para alcanzar y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, caminar hacia ese propósito es lo difícil, pastora. Encontrar para qué Dios me llamó es lo difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos la paciencia, muchas veces no tenemos el dominio propio, muchas veces no tenemos la templanza para entrar dentro de lo que se conoce en el mundo espiritual como el tiempo del proceso.
para encontrar ese propósito, es bien importante que nosotros estemos conectados al Dios del propósito. Eso es. No hay manera de que yo pueda conocer lo que Dios preparó en su corazón para mi vida desde antes de que yo naciera, si el primer paso que yo debo de dar es buscar al Señor con todo mi corazón. Y en esa búsqueda, el Señor nos sorprende en el camino porque los propósitos de Dios para nuestra vida, pastora, son un llamamiento divino. Y no hay manera, como son llamamientos divinos, proceden del mismo trono de Dios, no hay manera de que yo lo pueda alcanzar o me pueda conectar a Él si yo no me acerco a Dios para ello. Muchas personas piensan que otra persona lo puede llevar hacia ese propósito. El llamado viene de Dios. Sí. Los ministerios los da Dios a través de su Espíritu Santo. No hay nadie aquí en la tierra que te pueda llamar. Aquí la gente te puede dar títulos profesionales, Amén. ¿verdad? Pero ministerios y llamados para que tú encuentres ese propósito, eso viene de arriba del cielo. Amén. Tenemos que entender, como usted dijo, que es bien importante que haya una conexión, una comunicación con Amén. Dios. Hay gente que dice, bueno, ¿para qué nací? ¿Nací para vivir y para morirme? No, naciste con un propósito. Dentro de ti hay un sello. Dentro de ti hay una semilla que Dios ha depositado para que se cumpla el propósito por el cual Dios te trajo a la tierra. Lo primero es conectarte con Dios. Después que te conectas con Dios, va a llegar un momento en tu vida en que ese tiempo de ese llamado, tú lo vas a conocer. Y como nosotros siempre decimos, Dios no comienza nada sin antes haberlo terminado. Sí, Señor. Así que Dios termina las cosas primero y entonces luego comienza, ¿verdad?, con la vida de uno. Quisiéramos hablar sobre la vida de un hombre de las Escrituras que tiene un llamado de Dios, pero pasa por unos procesos como todos los hombres de Dios hemos pasado, ¿verdad? Amén. Porque todos hemos tenido que pasar por situaciones difíciles, y es la vida de José, un joven escogido por Dios con unos propósitos extraordinarios, pero que fue pasando por una serie de procesos que a ninguno de nosotros nos hubiera gustado pasarlo, ¿verdad? Amén. Pero que eran necesarios para que él pudiera alcanzar lo que Dios tenía para él. Yo creo que todo el que ha sido llamado por el Señor necesariamente tiene que pasar por procesos difíciles. Yo puedo ver en la historia de José el escenario. Lo primero es que Dios lo llama jovencito. Apenas José tenía 17 años, yo creo que él estaba envuelto en los negocios de su padre, que ni siquiera él pensaba que Dios tenía propósitos con él. Y José es sorprendido a través de una revelación en sueño, donde el Señor le muestra cuál es su destino final. Claro, está en ese momento, como también nosotros, pastora. Claro, No entendemos a qué Dios se refiere, porque siempre el escenario donde Dios te llama en un momento que tú no te consideras apto, que tú no te consideras capaz, que tú no puedes creer ni siquiera entender cómo es posible que Dios me llame a mí. Y así comenzó el llamado de Dios en la vida de José, un joven apenas de 17 años que cometió muchos errores precisamente porque era demasiado joven. Exactamente. Quiere decir que lo que estábamos hablando ahorita es entrar dentro de lo que se conoce en el mundo, ¿verdad?, de la teología y de los estudios espirituales como la ley del proceso. Okay. La gente dice, no, los cristianos no tienen que pasar por proceso. Pues sí, porque la vida del creyente no depende de un evento, depende de una serie de procesos, y estos procesos nos van a ir madurando hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y déjame decirte una cosa, pastora, eso se terminará cuando los cielos se abran. Claro. Porque todavía yo llevo 44 años sirviéndole al Señor y todavía Dios me procesa en unas áreas. A veces pensamos que estamos completitos en unas áreas y Dios permite que nosotros pasemos por unas circunstancias y unas situaciones donde nos damos cuenta, todavía me falta esto, ¿verdad? Amén. Pero es hermoso poder entrar dentro de ese proceso, aunque es lo menos que nos gusta. Claro. A nosotros nos quisiera y nos encantaría que Dios nos llamara hoy y ya mañana nosotros entrar dentro de lo que Dios tiene para nosotros. Qué bueno y qué maravilloso, pero no es así. ¿Sabes qué, pastora? Probablemente en esta hora hay escuchándonos muchas vidas
que una vez recibieron una revelación, una palabra profética, un señalamiento del propósito por el cual Dios tenía con su vida. Y probablemente están frustrados en el camino, están con los brazos caídos, están cuestionándose dónde está la promesa que el Señor me dio, pero es que eso es parte del caminar dentro del llamado que Dios nos hace. Si vamos a la vida de José desde su principio, José recibe una revelación y siempre, pastora, siempre yo he visto que cuando Dios se revela o da una palabra profética, un sueño, usted ve que la persona viene donde uno como pastor a decirle, pastora, Dios me habló, Dios me dijo, Muy emocionado, muy emocionado. con un gozo, Sí. con algo tan grande, una emoción tan tremenda dentro de su vida, pero es que Dios nos coloca como en una altura de donde vamos a llegar y luego que te anuncia cuál es el propósito de tu vida, el próximo escenario es que vas a caer abajo y lo que vas a ver a tu alrededor no se relaciona en nada a lo que Dios te dijo. Pero si fue Dios quien habló, esto es lo más importante, si fue Dios quien habló, no importa el tiempo que pase, no importa los procesos, la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple, pero es importante, pastora, que tengamos en cuenta que es acelerada o es retenida dependiendo de mi actitud. Exactamente, de mi actitud. Porque si yo asumo una actitud de obediencia, si asumo una actitud de humildad, si asumo una actitud de someterme a la autoridad divina, eso se va a acelerar. Claro. Ahora, si en vez de eso me molesto, comienzo a murmurar, comienzo a que los brazos se me caigan, a desanimarme, a decir esto no es para mí, esto no fue lo que Dios me dijo, comienzo a retardar lo que Dios tiene para mi vida y el proceso se hace más largo, más lento y desgraciadamente más difícil. O a tratar de ayudar a Dios en el proceso. También. O desesperarme y ceder a la tentación de empujar puertas. De querer de adelantar. Hacer cosas con mi propia humanidad para yo poder alcanzar el propósito de Dios. Todas esas cosas pueden detener o aún pueden abortar lo que Dios pueda tener para la vida de uno. Por eso es bien importante que no te olvides, número 1, que Dios te habló. Amén. Número 2, que dispongas tu corazón y tu espíritu a obedecer a Dios en medio de cualquier circunstancia, entiendas o no entiendas. Porque ¿sabes qué? En este caminar tú vas a comenzar a entender que a Dios nunca lo vamos a entender. Sí, aunque esté diciendo una coinonía, porque es muy difícil poder nosotros, con nuestra mente humana, tratar de entender lo que muchas veces Dios está haciendo en un momento. A Dios no se le entiende, a Dios se le obedece. Eso es. Entendamos o no entendamos, creamos que es lo mejor o no es lo mejor, sintamos que es demasiado de fuerte para nosotros el proceso. Solamente a Dios hay que entenderlo, porque cuando vemos a José, que uno de los errores, pastora, que José cometió fue en su ignorancia, fue anunciarle, publicar los planes que Dios tenía con su vida antes de tiempo. Y esto pensando quizás él que las personas que estaban a su alrededor se iban a alegrar, iban a celebrar el llamado, la marca que José traía. Lejos de eso, solo que despertó fue coraje, fue celo, fue envidia. Y José pagó unas consecuencias muy caras por haber expuesto los secretos de Dios en su vida antes de tiempo. Exactamente, ni siquiera su padre lo pudo entender. Él en un momento lo reprende y le dice, pero ¿qué es lo que tú estás diciendo? Que tus hermanos, tu madre y yo te vamos a servir a ti. Se molestó Jacob, se molestó. Hay momentos en la vida en que Dios te habla algo y ¿sabes qué? Tú tienes que guardarlo en tu corazón, como hizo María. Que pasaron eventos en la vida de su hijo Jesús. Y dice la Escritura que ella guardaba eso en su corazón. Porque hay momentos en que Dios te habla y eso es para ti. Eso no es para que tú lo compartas. Claro, José tenía 17 años. ¿Sabes cuánto tiempo le tomó alcanzar lo que Dios tenía para él? 17 años más. Señor. Quiere decir que es un proceso donde tienes que crecer.
donde tienes que madurar, donde tienes que aprender lo que es la obediencia, donde te tienes que sujetar a esa obediencia, donde te tienes que someter a autoridades superiores a ti, que no nos gustan, pero que son necesarias. Para formar el carácter del Señor. Claro, claro. Y quizás te estás preguntando, pastor, ¿y cuándo es el tiempo? ¿Cómo yo expongo esto que Dios me ha venido hablando en sueños, me lo ha hablado? Cuando el escenario para comenzar a caminar en lo que Dios te ha prometido está ahí a la puerta, Dios va a usar la gente que Dios ha puesto en autoridad sobre ti para anunciar lo que Dios ha depositado en tu vida. Y ese es el tiempo de la manifestación. Hay personas que cometen el error de decir yo soy, Dios me llamó a esto, Dios me llamó a lo otro. Es un error. Y quieren correr. Exacto, es una falta de madurez crasa. Hay que aprender a estar sujeto bajo obediencia, bajo las autoridades que Dios ha puesto sobre ti para esperar a que llegue el cumplimiento de que tu ministerio, tu llamado sea expuesto a la luz. Quiere decir que el manto y la túnica que Jacob le había regalado a su hijo José, que era una túnica de colores, ¿verdad? Se lo cambiaron por un manto de esclavitud. Porque sus hermanos lo vendieron. Y ahí comenzó el proceso del llamado en la vida de José. Amén. Lo que José estaba viviendo de estar en casa de su padre, de estar en casa de sus hermanos, de ser el hijo preferido, Sí, porque la Biblia sí, relata sí. que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos y esto provocó un Era un tiempo de daño, privilegio, estaba en un tiempo de privilegio. privilegio, Sí. pero eso provocó que sus hermanos lo miraran de lejos. Y cuando él estaba, muchas veces nosotros estamos en un escenario donde todo parece tan perfecto, pastora, donde todo está a nuestro favor. Y de momento aparece otro escenario donde José es vendido, donde José se va fuera de su familia y donde José, de ser un hijo privilegiado, se convierte en un esclavo que han pagado un precio por él. Exactamente. En la vida hay muchas tomas de decisiones. Y en esta vida de José podemos ver que él decidió, en medio de todas las circunstancias adversas que estaba viviendo, decidió creerle a Dios. Decidió seguir obedeciéndolo. Decidió seguir sirviendo, porque fue lo que hizo. Porque de esclavo pasa a la cárcel por la situación que tuvo, ¿verdad?, con la esposa de Potifar. O sea, de mar en peor. Y hay tanto creyente que a veces me dicen, pastor, es que esto es una cosa detrás de otra. Y si Dios me llamó y Dios me habló de ministerio, y entonces todo es como para atrás. Es como que el diablo no me quita el guante de la cara. Déjame decirte una cosa, no es el diablo. Dios está permitiendo procesos en tu vida para formar el carácter de Dios en ti. Es bien, bien importante que tú entiendas esto. Todo lo que Dios está permitiendo en tu vida no es para destruirte, es para que tú puedas alcanzar lo que Dios ha declarado sobre ti. A veces nos confundimos, a veces el enemigo nos turba la mente, nos turba los pensamientos. Esta es una noche hermosa para que tú te vuelvas a Dios, para que tú te vuelvas al propósito por el cual Dios te trajo a la tierra, para que tú vuelvas a cobrar ánimo, para que tú tomes aliento, para que tú vuelvas a entrar en lo que Dios ha declarado para ti. José era un joven sujeto a su padre, al punto que toda la mala fama que tenían sus hermanos, todo José lo informaba a su papá. Y eso puede parecer en el argot de nosotros como chota, ¿verdad? Sí. Pero José tenía el carácter correcto. José vivía bajo una obediencia absoluta bajo su papá. Y esa manera de ser de José, como era algo que ya se había desarrollado en su carácter, José va y lo compra Potifar, que es un oficial de Faraón. Fíjese, pastora, mientras yo estudiaba, yo pensé que a José lo había comprado Faraón al principio, pero no fue así. A José quien lo compró fue un oficial de Faraón y lo llevó a su casa, pero como José estaba acostumbrado a esa obediencia, esa sujeción, eso, a pesar de que él estaba en el lugar aparentemente incorrecto, el favor de Dios estaba sobre José. Y llega un momento dado en que José piensa, José tuvo dos escenarios en su vida en que él pensaba, todo está perfecto. La primera, en casa de su padre con su familia. La segunda,
vendido como esclavo, pero cuando llega a la casa de Potifar, los beneficios y los privilegios que por la gracia de Dios José alcanza, le hacen pensar a José, estoy en un buen lugar. Llegué, todo estaba a su servicio, Potifar le concedió todo, menos su esposa, le dijo, te lo entrego todo. La Biblia dice que Potifar a lo único que se dedicaba era a comer, de lo único que se preocupaba era de comer, todo lo demás lo hacía José. Y cuando tú piensas que tú estás en tu mejor escenario, pastora, porque puede ser que haya ministros que nos están escuchando en esta hora, que han vivido un tiempo de gloria, un tiempo de gracia para sus vidas, y de momento todo se tornó difícil. Y tú te preguntas, ¿se acabó el tiempo de Dios para mí? ¿Hice algo mal? ¿Me desvié del propósito? No. José, de la casa de Potifar, estando con todos sus privilegios, el diablo, que alguien dijo que era empleado de Dios, usó a la mujer de Potifar para impulsar a José al próximo lugar de su ministerio, y él pensaba que era su peor momento. Sí, sí, porque fue a la cárcel. Sin embargo, hay algo bien importante que puede ser una señal en medio de tanta crisis en la vida de un hombre o una mujer que Dios ha llamado, y es que independientemente del lugar donde te encuentres y la crisis donde estés, el favor de Dios siempre estará sobre ti. Claro. Y entonces el favor de Dios estaba sobre él, pero de una manera sobrenatural, porque donde quiera que José llegaba, Allá va gracia. estaba la gracia de Dios sobre él. Bueno, en la Y cárcel, el favor de Dios sobre él. No, en la cárcel lo pusieron de jefe también. donde quiera que él llegaba, tenía la misma gracia, pero bueno, yo no sé si es tan chévere ser jefe en la cárcel, pero eso era parte de su propósito. No debe ser tan bueno, pero por lo menos la gracia de Dios estaba sobre él donde quiera que él iba, y entonces él veía la mano poderosa de Dios moverse en favor. Claro, para eso hay que ser, número uno, paciente, tolerante, creerle a Dios, porque es para entrar en amargura. Claro. Humanamente es para decir, pero si esto no fue lo que Dios me dijo, de esto no fue que Dios me habló, ¿dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde está el cumplimiento? Que es lo que casi siempre hacemos. Sí, todos hemos pasado. Y hay por muchas ahí. personas, yo creo que hay muchas personas que probablemente me puede estar escuchando en esta noche, que se han hasta apartado de Dios. Porque han entrado en unas crisis que ellos no han podido entender, que no las pueden soportar, que no están dispuestos a cruzarlas, mira, y se van. Y dejan todo a mitad de camino, pierden su propósito, lo pierden todo, casi a punto de alcanzar lo que Dios ha declarado sobre sus vidas. Yo entiendo que José no lo perdió, pastora, porque estando dentro de la cárcel, después de haber hecho todo correctamente, porque una de las cosas que José le dijo a la mujer de Potifar, le dijo, mira, tu esposo me ha concedido a mí la confianza absolutamente de todo lo que él tiene, menos a ti, y yo no le voy a pagar a él toda esta confianza que él ha tenido con mi vida traicionándolo. Pero esa misma actitud, José la lleva a la cárcel. Claro. Y ayer pudo haber dicho, después que lo hice todo también, que me he entregado, que me he gastado por el ministerio, que todo lo he hecho para agradar a Dios, y miren la condición en que estoy. Allí José se mantuvo en el mismo carácter y en la misma condición de su espíritu para poder llegar a ser jefe. Claro, el lugar no era el mejor, porque cuando fueron los dos servidores de Faraón a la cárcel, una de las cosas que José le pidió, le dijo, acuérdate de mí, a ver si me sacan de este lugar, pero no importando en ese lugar tan difícil que él estaba, allí él estaba haciendo la voluntad del Señor. Sí, que pasaron después de haberle dado, porque José tenía unos dones, ¿verdad?, que señalaban el llamado y el ministerio de Dios, y José sabía interpretar sueños. Entonces Dios le da la interpretación de aquellos dos hombres, de verdad, del panadero y del copero. Y sí, ciertamente él le dijo, acuérdese de mí, pasaron 3 años y ni se acordó de él, porque el otro murió, ¿verdad?, forcado. Pero ni se acordó de él. Pero en un momento dado, Dios hace que podamos recordar. Y Dios trae a memoria para que el propósito de Dios se cumpla. Ya estamos llegando casi al final del programa. Queremos decirte que vamos a seguir disertando sobre la vida de este hombre de Dios, que, ¿sabes qué?, se relaciona mucho contigo
y conmigo. Amén. Hay muchos José que nos están viendo en esta noche. Hay mucha gente que ha recibido un llamado de Dios, que probablemente está viviendo su peor tiempo, su peor momento, y piensa que todo se acabó. Venimos a decirte en esta noche que eso que te parece lo peor y lo más terrible de tu vida es lo que Dios va a utilizar para llevarte al otro nivel y puedas ver la gloria de Dios manifestada. Pastora, antes de despedirnos, dígale una palabra a todos aquellos que nos están escuchando. Sí, quiero decirte que Dios no ha terminado contigo. Que esto que estás viviendo en este momento solamente es un capítulo que necesitas vivir para poder alcanzar el mayor nivel que Dios tiene para tu vida. Ánimo. Muy bien. Nos vamos a despedir en esta noche y queremos bendecir tu vida, bendecir la vida de tu familia, bendecir tu ministerio, bendecir el llamado hermoso que Dios ha puesto en ti, declarando en esta noche que ningún arma en contra tuya prosperará. Te esperamos la próxima semana en este tu programa Tiempo de Restitución, todos los miércoles a las 8 de la noche. Dios te bendiga. Eurocar Services, teléfono 787-880-2535. 34 años de servicio. Nos especializamos en carros europeos. Carretera 129 en Arecibo.